Buenas noches, Eric. Muchas gracias por el pase. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, empezando esta jornada para hablar sobre varios temas. Por ejemplo, proyecciones para lo que va a ser este fin de semana largo. Así es, el turismo y la producción, sobre todo las exportaciones en nuestro país. Tenemos a Juan Carlos Matius, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, para poder hablar de las agroexportaciones, todos los productos, por ejemplo, que van, por supuesto, al exterior. Una infinidad de temas que incluyen también el APEC. Pero en el siguiente bloque cambiaremos de tema para ir a hablar del deporte y sobre todo de los libros que se están presentando en la Feria Internacional de Lima 2024. Así es, a los que le gustan el deporte, va a estar Rubén Marrufo, periodista deportivo. Vamos a hablar de diversos temas y de su libro que se llama Crónicas con Garra. Y cerraremos la noche con música, porque va a estar Giselle Franco, cantante e hija del recordado Eduardo Franco. Muy bien, de esa manera empezamos Diálogo Abierto. Van de la mano con Fuerza Popular siempre. Bueno, es que ahorita Fuerza Popular y APP son dos partidos que tienen el bloque fuerte en cuanto a cantidad de congresistas. Ellos tienen 23, nosotros somos 14. Debo mencionar a usted que Aguilar y Mota Abogados fue un emprendimiento que inició junto con la persona que están mencionando en el 2013. En el 2015 se formaliza esta empresa y esa formalización obra en la partida 1337-2238. En la misma señala, dentro de lo referido a las operaciones, que se convalidan todos los actos que realice antes de la inscripción. Con lo cual, lo que se hizo en el 2015 fue convalidar lo que ya se estaba dando en la práctica desde el 2013. Y mi funcionamiento, mi quehacer en esta empresa fue hasta el 2017, donde paso luego a retirarme. El atragantamiento, la obstrucción parcial de la vía aérea. ¿Por qué sabemos que es una obstrucción parcial? Porque el paciente está con tos, entonces lo que se hace es incitar a la tos. Si no hay éxito, se procede a hacer la maniobra de Heimlich. Se aperturan las piernas del paciente, la pierna de la persona que está atendiendo ingresa entre las dos piernas. Se procede a presionar el abdomen de la persona, más o menos en J, para tratar de expulsar el objeto que está obstruyéndose. Muy bien, vamos nosotros a empezar con diversos temas. Así vamos a hablar sobre, por ejemplo, turismo. A propósito, que se viene un fin de semana largo, el viernes 26 es día no laborable, lo que incluirá 4 días de descanso para los peruanos. Además, tenemos a fin de año el tema de la APEC, que está en las agroexportaciones, el puerto de Chancay, hay proyecciones también, hemos hablado de Corido, ¿no es cierto?, en Arequipa. Agroexportaciones yo creo que va a ser un rubro muy importante que, sobre todo, yo creo que muchos chicos pueden estudiar. Y también el megapuerto de Chancay, los TLC, es decir, tenemos una diversidad de temas con nuestro próximo invitado. Así, tenemos a Juan Carlos Matius Salazar, él es ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, y bueno, que conoce el tema y sabe pues de las oportunidades que tiene nuestro país. Sobre todo tenemos TLC. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. No, gracias Paola, Ricardo, siempre un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se presenta en los próximos meses para nuestro país? Porque, bueno, en las agroexportaciones, por supuesto que les va muy bien, ¿no? A nivel internacional tenemos ahora próximamente el puerto de Chancay, el APEC, y una serie pues de eventos que creo que van a ser muy positivos para el Perú. De hecho, incluso si uno tiene la primera proyección macro de la economía, se estima que vamos a superar el 3% de crecimiento, y siempre hay que tener en cuenta qué hace que esa economía crezca, y son fundamentalmente 5 motores, ¿no? Inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno. Dentro de lo que justamente señalan ustedes, exportaciones y turismo son 2 motores bastante resilientes que hasta en los momentos más complicados han mostrado energía y capacidad de respuesta. Yo creo que fundamentalmente porque tienen un plan de mediano o largo plazo y porque tienen una articulación permanente con el sector privado. En la parte de turismo es clave esto que estamos viviendo y que introducía Ricardo, en el sentido que un termómetro de lo que pasa con el turismo interno es el movimiento en fiestas patrias, que es una fecha clave, ¿no? Y estamos proyectando un crecimiento importante porque se calcula que se podría mover 1.700.000 personas, que es superar lo del año pasado, que era un poquito más de 1,5 millones. Y eso en movimiento económico por todo concepto significa más de 200 millones de dólares. O sea, es un movimiento
interesante y que es un termómetro de qué está pasando con el turismo. Después de una caída dramática que se tuvo el 2020 producto de la pandemia, viene un proceso de recupero lento. El 2023, el año que cerró con todas las dificultades, el turismo receptivo del exterior creció casi 25% y el turismo interno creció cerca de 30%. Y en lo que va del año va creciendo un poco más incluso. O sea, la tendencia es bien positiva y se tiene una expectativa de que ese turismo receptivo que estaba estimado aprox en 4.4 millones de visitantes antes de la pandemia y que cayó dramáticamente a 800.000, se recuperó a 2 millones en el año 2022, 2 millones y medio que creció el 2023 y ahora se espera que nos acerquemos a 3.5 millones. Es interesante. El turismo interno, que había tenido un pico de 48 millones de viajes, Claro. se mide por número de viajes, se estima que ese año podría estar en 43, 44 millones, o sea, acercándonos ya al nivel prepandemia, lo cual es una señal positiva de recuperación. Ahora, exministro, el 18 de diciembre va a ser una fecha clave en el calendario porque se inaugura la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y toda esta ciudad, ¿no es cierto?, aeropuerto. Correcto. Esto va a implicar un mayor movimiento, un mayor flujo que, claro, tiene que ir complementado con obras, sobre todo de infraestructura, que permitan la llegada más fácil de los turistas. Es decir, las proyecciones que nos esperan para el próximo año, ¿cómo las avisora? Sí, de hecho positivas porque probablemente la palabra que más se repite en la problemática del turismo a nivel local es conectividad. Y por consiguiente, el tener un aeropuerto de esas características con un crecimiento en términos de bandas para recepción y procesamiento de equipaje y la mayor amplitud y la robótica que está incorporada en la nueva ciudad de aeropuerto significa una mejora sustantiva. Es tan significativo que, por ejemplo, conversando con la embajadora de Grecia en el Perú, ella nos decía que ellos tienen más o menos 9 millones de pobladores y tienen 27 millones de turistas. Y el crecimiento fuerte de Estados Unidos hacia Grecia se dio desde el momento que se establece la línea directa de Nueva York a Atenas. O sea, es súper relevante el tener buena conectividad, vuelos directos y tener esa mayor capacidad que va a ofrecer el aeropuerto Jorge Chávez es fundamental, ¿no? Claro, y además sobre todo de lo que se hablaba, por ejemplo, que se pueda lograr también el aeropuerto del Cusco, ¿no? Que con mayor capacidad. Sí. Y también lo que se hablaba del tren, ¿no es cierto? Sí, el tren de cercanías. ¿Qué facilidad sería pues para ir? Ya vengo, me voy 2 horas, hora y media. Además se puede ir incluso hasta estos fines de semana largo. Totalmente, eso incluso explica el desarrollo en Europa y por qué la gente habla 5 o 6 idiomas, porque te mueves con absoluta facilidad y a un Viajan costo mucho, bien claro, razonable, claro. moverte de Francia a Bélgica o cualquier otro destino cada fin de semana. Entonces, evidentemente ese es un tema que es un desafío para Perú que no lo tiene hasta el día de hoy. Pensé cuando mencionaste el tren te referías al tener Chincheros que reemplaza al Velasco Astete, también hay un problema del traslado de la gente y una de las posibilidades era tren, a pesar de que se está contemplando el tema de vía terrestre, ¿no? Pero sí es importante también porque está sacando del centro de la ciudad a un sitio más alejado. No, pero hablando de trenes, se acaba de aprobar justamente el Ministerio de Transportes, ayer ha aprobado 2 nuevos tramos viales, a lo que sumaría también este tren internacional de Tacna-Arica, ¿no? Que sin duda también es otro, digamos, es el único tren binacional en Sudamérica. Por supuesto. Y mira que cuando miras el turismo receptivo, la principal fuente es justamente Chile. Claro. Razón por la cual cuando se desarrollan algunas iniciativas como el Perú Mucho Gusto en Tacna o la inversión que se ha hecho con recursos del Plan Copesco en el Museo del Tren, la afluencia principal viene de Chile. Por consiguiente, no es una cosa menor y ofrecer esas alternativas no solamente hace crecer el turismo interno, sino también el turismo receptivo principalmente de ese origen. Chile. Poder viajar rápidamente, ¿no es cierto? Porque al final ha sido una gran ayuda también estos vuelos más baratos, ¿no? Los low económicos, cost. ¿no? Los low cost. Ha podido pues, que viajes un fin de semana, no importa una maletita, pero viajas. Claro, en algunos casos piensa Paola que esos vuelos low cost no solamente han competido con los vuelos tradicionales, sino con la vía terrestre. Porque si va a significar 40% más a lo que pagaba por vía terrestre hasta Trujillo. Y voy una hora. Y en una hora eso allá y 9, vale la pena contemplarlo, ¿no? Entonces comienzan a aparecer alternativas interesantes y hay una muy buena expectativa de que el turismo siga siendo un sector de muy buena respuesta, digamos, en este 2024 y el 2025 también, ¿no? Claro, y esto se va a complementar ahora en cuanto a noticias importantes, lo que se va a significar también el megapuerto de Chancay,
que viene con mucha fuerza, pero que tiene que ir también complementado con las vías de acceso hacia esa zona. Sin ninguna duda. O sea, el puerto de Chancay tiene una relevancia en dos frentes, digamos. Uno, la profundidad que tiene el puerto permite recibir buques de gran calaje. Estamos hablando de buques de 21.000 contenedores, que es una cosa enorme que no la encuentras salvo en los puertos más grandes del mundo. Y eso te genera economía de escala. Pero además, esta ruta directa. O sea, si normalmente demora 45 días llegar a China, va a demorar 35. 10 días es una diferencia sustancial. Y eso no solamente para carga peruana, sino para carga de Chile, de Bolivia, de Argentina, etcétera, etcétera. Y en el caso de Brasil, en lugar de darse la vuelta por Panamá, se reduce en 15, 16 días. Es un montón. Y ojo, uno podría decir, ¿cómo se juega una inversión tan grande? 1.300 millones de dólares en el primer tramo y 3.500 en el total. Cuando tienes una inversión millonaria en el Puerto Callao, donde están los dos principales jugadores, o dos de los principales jugadores en inversión portuaria en el mundo, APM Terminals, que ha invertido más de 500 millones de dólares, y DP World, los emiratíes, que han invertido 400 millones de un total de 1.000 en el Muelle Sur. O sea, ya tienes un puerto que maneja más del 80% de la carga y metes un superpuerto acá y se comienza a volver literalmente en lo que es un hub para el mercado del Asia-Pacífico, ¿no? Y la pregunta es, ¿estamos en la capacidad de poder llevar y enviar productos hacia, por ejemplo, un mercado como China? ¿No? Para los agroexportadores es todo un reto, ¿no es cierto? Sí, yo te diría, no está contemplado por lo que dije anteriormente. Es decir, si tienes ya un puerto que maneja más del 80% y tiene una inversión millonaria con dos jugadores grandes, meterse en una inversión de ese tipo, la única lógica que puede tener es que no estén pensando solamente en la carga peruana, sino en la carga regional. Por eso hablaba de hub, ¿no? Entonces, mirando la carga regional, sí. Inclusive comienza a aparecer ese proyecto en el sur del Perú, en Arequipa. En Gorío. Exacto, Gorío exactamente, que tiene incluso mayor profundidad que Chancay Sí, y que verdad. ya tiene algunos interesados de Corea del Sur y de Estados Unidos como posibles inversionistas, ¿no? Entonces, literalmente eso es volvernos un hub, ¿no? Un punto de captura de mercadería de ida y de vuelta de cara al mercado Asia-Pacífico. Y a ver, por ejemplo, cosas de la selva también, que la selva tenga Claro. la oportunidad Se de pueden poder trasladar todos sus productos hacia la costa o hacia esos puertos. Por eso- Porque el problema de la fruta, por ejemplo, en la selva Claro. era eso. ¿Cómo la traes? Y por eso lo que señalaba tanto Ricardo como tú, Paola, es súper importante en determinar transporte que permita que eso sea Claro. posible. Y una opción es ese tema de ferrocarril que pasa incluso por Pucallpa hasta Cruzeiro do Sur, ¿no? Ya. Entonces, ahí estamos hablando de volver la oferta en oferta exportable. Puede ser un producto de muy buenas características y muy atractivo para el consumidor final, pero lo llevas a un puerto y se vuelve poco competitivo, con lo cual no es oferta exportable y no funciona para nada, ¿no? Entonces, darle viabilidad, nuevamente lo que decíamos en el caso de turismo también se repite acá, conectividad es lo que te cambia la Ahora, posibilidad. esto nos va a convertir en un hub, ¿verdad? Como usted decía, pero a ver, ya los países cercanos empiezan a mirarnos también con preocupación, ¿no es cierto? Sí. El presidente Boris decía que el puerto de San Antonio, digamos, va a ser superior, porque ahora van a invertir allí, están viendo Sí. la preocupación de Chancay, y ellos van a invertir en remodelar y mejorar ese puerto, que podría tener mayor, le ha dicho, ¿no? Hace poco en una conferencia de prensa, que podría ser mayor incluso que Chancay. Sí, poco probable porque la ventaja que tiene Perú y particularmente Chancay es esta ruta directa. Por eso el eslogan famoso de Chancay a Shanghái, ¿no? Que permite ese ahorro de flete que no lo vas a tener en otro vecino. Al punto que si entras a YouTube y miras declaraciones Claro. de los propios empresarios, en el propio Chile, en el propio Colombia, en el propio Ecuador, están diciendo abiertamente nuestra salida va a ser por Chancay. O sea, claramente, y eso no es un tema de nacionalidad, de orgullo país, sino de qué me resulta más competitivo. Y Chancay aparece como una opción absolutamente atractiva, absolutamente atractiva. Aparezcan otras alternativas en el mercado en buena hora, pero la ubicación que tiene Perú es privilegiada, ¿no? No, y además, sobre todo, que también es yo creo que sana competencia entre puertos, Sí, claro, claro. ¿no es cierto? Es más, ponte a pensar, Paola, que esa competencia arranca con la competencia de Chancay-Callao, porque en un primer Claro. tramo yo sí creo que le va a quitar carga a Callao. Claro. Pero posteriormente va a crecer. O sea, la apuesta es a que la torta sea más grande, capturando Claro. carga que hoy día no se captura de países de la región, ¿no? Ese es un poco el punto, ¿no? Correcto. Hablemos un poco de economía, de lo que significa la agroexportación, porque los resultados últimos han sido buenos, Sí. buenas proyecciones que superan el 5%, tanto en abril como en mayo, y la agroexportación lidera justamente esto, ¿no? Sí. Entonces, a ver, esto significa que vamos a vender más al mundo. Sí. Los próximos TLCs que podré complementar en noviembre,
Sí. La ampliación con China y el de Hong Kong, que usted ha trabajado muchísimo, Correcto. ¿cuánto van a generar de impacto justamente en este rubro, en la De hecho, es agroexportación? súper importante porque el año pasado se pasó a la valla de los 10.000 millones de dólares en agroexportaciones y en exportaciones totales. Perú fue uno de los 4 países que creció el año 2023. Solamente México, Brasil, Paraguay y Perú. Y ojo que a nivel mundial cayó la exportación de Estados Unidos, cayó la exportación de China, cayó la exportación de Alemania, cayó la exportación de Holanda. Estamos hablando de jugadores de escala mundial, ¿no? Entonces, Perú algo tiene que estar haciendo bien para más allá de los precios de los metales crecer. Y una de las aplicaciones es el sector agroexportador. Pero mirabas históricamente qué pasaba y estamos creciendo en cantidad y en valor de exportación a los mismos mercados, pero veías que el precio unitario caía, ¿no? Y era porque estabas vendiendo más al mismo mercado. Entonces, en valor podía crecer porque la cantidad había crecido significativamente, pero en el precio unitario estábamos cayendo. Entonces, eso obliga a abrir los nuevos mercados. Entonces, tenemos justo lo que tú señalas, la modernización del TLC con China, el TLC con la India, que está entrando ya a su 8ª ronda, y el TLC con Hong Kong, que debería estar en noviembre cerrado. Significa, entre otras cosas, posibilidades para el mundo de los alimentos, donde Perú se ha convertido en el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial. O sea, es un jugador relevante. Ya no es un jugador que está ahí creciendo, sino un jugador relevante. Y estamos volviéndonos número 1 en muchos productos. Del total de la canasta exportadora, hay 41 productos donde Perú está dentro de los 10 principales proveedores. Y los principales son de agro y de pesca para consumo. Arándanos. Arándanos es número 1 del mundo, uvas número 1 del mundo, espárragos número 1 del mundo. El cacao también es que... El cacao está creciendo significativamente y es considerado el cacao más aromático del mundo. Además, se le atribuye el origen del cacao a Perú. Y además que está aprovechando, y nosotros ya lo hemos conversado antes, sobre lo que está pasando en África con el tema del clima, Por supuesto. y que ha favorecido, por supuesto, todo para que ahora los compradores giren hacia Sudamérica. Por supuesto. Y se está dando el salto, por ejemplo, en el cacao, ya que lo mencionas como ejemplo, que se está pasando de exportar el grano de cacao, pasta, manteca, licor de cacao, a chocolate, inclusive con marca, ¿no? Cuando ves el esfuerzo de Cacao Suyo, de Orquídea, de Maraná, que están saliendo al mercado, es un esfuerzo grande, porque posicionar marca en un mercado donde priman las marcas, o sea, hablar de Godiva, de Cadbury, de Williams, estás hablando de territorios donde dominan los grandes jugadores, ¿no? Y Perú está comenzando a entrar. Y tú miras incluso en un supermercado local donde un chocolate peruano de esa categoría vale más que un chocolate suizo o belga, que está al costadito. Vale 18 soles el belga, vale 22 soles el peruano. Y se comienza a reconocer con un producto de la calidad que tiene, incluso con cacao orgánico, que está comenzando a desarrollarse también fuertemente, ¿no? Ahora, esto va a ir de la mano jugando en paralelo o en pared, digamos, si hablamos en términos deportivos, con Chavimochic, por ejemplo, ¿no es cierto? Con Majes también, que se está apuntando, con Alto Piura, ¿no es cierto? Totalmente, porque ahí estás hablando, Ricardo, de ampliación de la frontera agrícola. Una ventaja que tenemos frente a nuestros países vecinos es que no solamente somos grandes jugadores, sino que tenemos todavía un espacio por crecer enorme. Y para eso los proyectos de irrigación son fundamentales, ¿no? Esperemos incluso en el discurso presidencial que algunos anuncios en esa línea se sientan, ¿no? Porque eso te permite tener una proyección de crecimiento de la oferta exportable aún mayor. Y además con una participación activa de inversionistas del exterior. O sea, en la agroexportación y otros rubros tenemos inversión española, danesa, chilena, y en buena hora, porque transfieren know-how y permiten crecer con mayor rapidez, ¿no? Muy bien, Perfecto. Muchísimas gracias pues a Juan Carlos Matthews Salazar, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, yo creo que son buenas noticias. Sí, claro que sí, hay una buena expectativa. Y nos falta hablar del pisco, pero bueno, voy a hacer para la próxima entrevista. Tocará. Claro, que sí. de hablar y de probar también Por el frío, Claro que sí, claro que sí. Hoy es el día del pisco, estamos celebrando Sí, el sí, del claro que pisco. sí, claro que sí. Muy bien, para el frío y sobre todo para la garganta hace muy bien. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero primero vamos con una fotografía del recuerdo. Vamos a verla. A ver si me... Esta es la casa presidente. A ver, el ingeniero Boza construyó una casa aparentemente para toda la parafernalia estatal que la dona al presidente Augusto B. Leguía como casa de verano de los mandatarios de la nación aristocrática. Ya, esa casa, esta mansión fue despacho presidencial o casa de gobierno hasta los tiempos de Manuel Prado Ugarteche, quien fue el último en habitarla. Y esta, bueno, ya no Es la existe. Perla, mira. Ya no existe, claro, la Perla, ¿no? La destruyeron, hace poco estuvo como hotel.
pero ya se vino abajo y se ha levantado una moderna edificación en esa zona. Esa fotografía es de 1939. ¿Quién iba a pensar, no? Que luego cómo se convirtió esa zona. Claro, Pero que se está recuperando, ¿ah? Ojo. Sí, que se está recuperando, ahora está inclusive parte de la Costa Verde, ¿no? De la nueva Costa Verde que existe hacia el Callao. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de fútbol. Vamos a tener a Rubén Marrufo, periodista deportivo, y nos va a presentar, bueno, él es de universitario, y su libro que se llama Crónicas con Garra. Así que Ricardo va a estar muy contento. No una semana, pocos días, 48 horas del clásico del fútbol peruano. Uy, vamos a hablar de eso hoy. Así es, pausa y retornamos. Muy bien, estamos hablando, bueno, de que ya el viernes es el clásico, por supuesto hubo alianza y acá ya mi compañero ya sabe de qué equipo es. Bueno, pero además, bueno, esto viene con una antesala, por ejemplo, de Crónicas con Garra, y viene con otra antesala, porque hace solo poquitas horas Indecopi acaba de sancionar a Alianza justamente Oye, sí. por el partido en que campeonó Universitario, pero que hubo un apagón. Bueno, es que el apagón provocó, ¿qué provocó? Por supuesto, mira, ha podido mucha gente sufrir un accidente. ¿No es cierto? Así es. Pero vamos justamente a aquella noche en que Universitario logró la corona número 27. Se forjan varios hechos importantes. Y vamos a conversar con alguien que también estuvo esa noche viendo el partido. Crónicas con Garra, Rubén Marrufo. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Paola. Gusto estar con ustedes nuevamente. Acá, yo tengo acá tu libro, Crónicas con Garra. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en el libro que lo has presentado el domingo, ¿no? En la El Feria del domingo, el último domingo, en el Auditorio Blanca Valera, presentamos este libro, que es, a ver, no es la historia oficial como pongo ahí, la historia de la U ya ha sido bien investigada, bien escrita por el ingeniero Rafael Quiroz, por Enrique Roel, Teodoro Salazar, Alex Casís, José Alfredo Madueño, o sea, gente que ha investigado todo. Por decirlo, es un detrás de cámaras. Hay historias, hay documentación que recibo el año 2022 de un dirigente y por ahí empiezan a encontrar muchas historias que estaban perdidas, aisladas, y otras son anécdotas. Por ejemplo, este libro tiene una tarea que es encontrar el himno oficial de la U. ¿Qué pasó? Hace 50 años, cuando la U celebraba los 50 años, la directiva del doctor Carlos Melzi Bedoya convoca a un concurso. Y el concurso lo gana, porque está en las memorias que presenta cuando termina su mandato, Antonieta Gálvez Cárdenas. Pero solamente está en las memorias y por ningún lado hay la letra, menos la música. Y he preguntado a un montón de gente y nadie lo ha escuchado. Pero, ¿Y han hablado con la familia para saber? A ver, hasta lo que pude llegar en Updike, esa persona es una compositora que falleció en el año 76. Y lamentablemente tenía 11 títulos, pero digamos la canción dedicada a la U no está en Updike, no la acentuó. O de repente no la llegó a presentar, ¿no? Claro, está ahí. Pero ese año, por ejemplo, ¿qué me da certeza de que pudo haberse conocido? Ese año también la U convoca a un concurso de escultura para el busto de Lolo que está en el estadio Lolo Fernández. Entonces el busto está... de alguna manera pudo haberse presentado este himno, ¿no? Que está en la memoria como el libro del doctor Melzi. Lo que pasa es que el doctor Melzi tiene un problema de salud y entrega el mando meses después, no en el periodo regular. ¿Solo él evaluó la candidatura? No, seguramente toda la equipo. junta directiva. Claro. Lo que pasa es que él está en las memorias que él presenta al presidente que entró, que en ese caso fue Cecil Griffith Rosell. Ahí en la carta está. Y todos esos documentos, fui el día domingo en la presentación, se lo donamos al Museo de la U. Hoy en el Museo de la U pueden encontrar esto, actas de juntas directivas anteriores, la documentación de la compra en Campomar que está relatado en el libro. ¿Qué es la mejor compra, dices tú, no? Sí, la mejor contratación, digamos. ¿no? A ver, el año 65-67, no tengo la menor duda que fue el año más exitoso en una gestión presidencial. El ingeniero Rafael Quiroz compró Campomar, pero además construyó la tribuna que faltaba en el estadio Lolo Fernández. Luego construyó la concentración dentro del estadio, hizo mejoras. O sea, en obras fue muy importante, ¿no? Y la compra de Campomar, que según, digamos, el costo de la época habrá costado
más o menos $500.000 y hoy ese terreno vale mucho más, ¿no? O sea, fue un gran acierto, sin duda. Y acá tú cuentas también anécdotas en las cuales tú has participado, ¿no? Por ejemplo, acá hablas pues de la Copa Libertadores del 89, ¿no? Y bueno, hay una parte que aquí habla pues que imágenes de calcio de la Liga Italiana que transmitía TV Perú, en Rad Perú en esos momentos. Y bueno, pero sobre todo interesante, ¿no? Porque es historia para todos los admiradores de la U que pueden recordar, ¿no? Con tu libro. Detrás de cámaras son entretelones, cosas anecdóticas, curiosas. Por ejemplo, también ahí, y en los documentos están ahora ya en el Museo de Universitario, la minuta en papel, sello, sexto y escrito a mano. O sea, papel, sello, sexto ya es para nosotros, ¿no? Los millennials, centennials no van a entender lo que es el papel, sello, sexto, pero el documento oficial, y está acentuado la minuta del terreno de Lolo Fernández, ¿no? Y todo lo que tenía que cumplir la U para que ese terreno fuera donado, ¿no? Ahí está también... Y vives tú también como hincha crema el sufrimiento y la pasión de tener un equipo de fútbol, ¿no? La tanda de penales, hablas de una tanda de penales. El 98, claro. Sobre todo porque, a ver, en estas cosas yo a veces me pongo frío y me pongo a ver diferentes personas. El momento del sufrimiento y el momento del gol, el éxtasis, veo a gente tomar reacciones impensadas, ¿no? Por ejemplo, pongo ahí que al momento de los penales veo un hincha de la U que saca de la billetera la foto de su hija y se lo pone en la mano, ¿no? O sea, se veía que la niña era chiquita, ¿no? O sea, porque miré por ahí y estaba ahí otro, me acuerdo que su esposa o su pareja estaba embarazada y él estaba en los penales frotando el vientre de la esposa. Todas esas cosas es lo que tiene esa magia que tiene el fútbol, ¿no? Claro, claro. Dime, ¿y para ti cuál es, bueno, además, seguramente que el mejor jugador Lolo, ¿no? El Lolo es el ídolo máximo. Ídolo máximo, pero a ti te preguntaré, el mejor jugador y el mejor equipo, ¿de qué época crees tú? A ver, si tú me dices como historia, analizando es Lolo. Si me preguntas de lo que yo vi, Germán Leguía sin ninguna duda. Ya. Ahora, si me hablas de los equipos que vi, yo creo que la década, o sea, de los 90 ¿Ya? es una década muy buena de la U. Pero a nivel de historia, sin duda, que la década dorada es entre el 65 y el 75, ¿no? Cuando se clasifica a la final de la Copa Libertadores, luego la semifinal de la Copa Libertadores. En ese tiempo alternan Héctor Chumpitá, José Fernández, que para muchos es la mejor saga central que ha tenido la U. Bueno, después también, ya en los 70 está Percy Rojas, Juan Carlos Oblita, Cachito Ramírez, Muñante, una delantera impresionante. Entonces, ese también es una época, digamos, dorada, ¿no? ¿Tú lo compartes, mi querido? Sí, yo he visto la U desde el 75, 76, muy chiquito, ¿no? Claro, igual pero yo quería volver un poquito al tema porque me dejaste pensativo, Rubén, con el himno de la U. No es el himno, pero es la canción más representativa, la de Eddie Martínez. Claro, la polca. ¿No es cierto? La polca. Claro, la polca que también, digamos, hoy con la canción que escribió, compuso Gianmarco, también, digamos, ya empieza a quedar un poco atrás. Es ¿no? más moderna. Más moderna, ¿no? Definitivamente. Ahora, pero esto, digamos, el himno, digo, la verdad, yo nunca había escuchado y no sabía la historia hasta que cuando digo, en estos documentos que me los dona el doctor Waldo Cresalja, que fue vicepresidente de la U, me los regala. Waldo Cresalja. Que ha sido político también. Claro, él fue ministro de Justicia en la época de Alejandro Toledo. Claro, sí. Claro. Pero te falta a ti temas que investigar más de la U. ¿Te gustaría conocer por ejemplo, un poquito más, por ejemplo? O de repente hay algún televidente que te está escuchando y pueda tener... Porque a veces hay tesoros en las cosas de la casa de la abuela, ¿no? Claro. El abuelito que se acuerda. Por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, el 75 es la primera vez que hay una huelga de jugadores de la U por el tema de pago. Lo que pasa es que también acá, como hay mucha gente que ya falleció y, digamos, al tocar un tema delicado no hay el derecho a réplica por el otro lado, entonces sería muy subjetivo publicar, por lo menos para no dejarlo descargar. Pero un tema, por ejemplo, para investigar es todo el contrato de Grenco con el Estadio Monumental, porque creo que ahí hay muchas cosas
por lo menos transparencia. poco transparente, ¿no? Que es un tema que está siempre en el ojo del tintero. A ver, ¿y qué otros temas también sobre universitario? Por ejemplo, la cantidad de hinchas que tiene, que es siempre un tema muy polémico con Alianza Lima, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí las encuestas en cuanto al tema de hincha son mucho las fotografías del momento, ¿no? O sea, si partimos entre hinchas y simpatizantes, creo que también en el mapa hay una gran diferencia, porque, por ejemplo, cuando hacen la ecuación, ¿no? Dicen, por ejemplo, la U tiene el 45% de hinchas, entonces van sobre 30 millones de peruanos, 13 deben ser millones hinchas de la U. No es tan exacto porque hay un porcentaje también. Pero hay más jóvenes que gente adulta, o hay de todas las edades, más mujeres que hombres. Hay esa... Sí, eso está desglosado, eso está muy bien analizado cada vez que le presentan las encuestas, ¿no? Ya. Por ejemplo, para mí, muy importante para captar nuevos hinchas fue el título del año pasado, ¿no? Por la forma como se dio, dar la vuelta olímpica en la cancha del eterno rival, todas esas cosas, tiene un halo que termina generando simpatía en los más jóvenes, ¿no? Porque yo digo que entre los 8 y 12 años es la época que te haces hincha, ¿no? O sea, Claro. No, y además sobre todo cuando es, bueno, generalmente la familia, ¿no? Pero hay familias Influye. también, Sí. pero que no necesariamente. Hay familias en las cuales el papá es de un equipo, el otro de otro equipo. Sí, pero es interesante eso, ¿ah? pero son las marcadas las excepciones, creo. ¿Ah? Más es el Del mismo hijo equipo. termina así. Y es más, yo siempre aliento a que el hijo sea el mismo equipo del papá. ¿Por qué? Pues yo considero que es el cordón umbilical que tiene el hijo con el padre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, antes que fallezca mi viejo, la forma de conversar con él los domingos sobre pretexto de conversar el partido del resultado de la U y terminamos hablando de otros temas, ¿no? Entonces, Tu papá también era de la U. sí. Bueno, Claro, por ejemplo, compartan, pues es una manera sí. también pues, como para compartir. ¿Cómo ves el clásico del viernes? muy parejo, Ya. muy parejo. A pesar del último resultado, creo que la U tiene una ventaja sobre Alianza, me parece en funcionamiento, está mejor. Le falta así contundencia en ofensiva a la U, pero de local en los últimos 4 fechas ha goleado. O sea, Ya. ahí yo parto bajo esa, digamos, darle un pequeño plus de favoritismo a la U, ¿no? Pero Alianza, la U no gana de local en el Monumental del Clásico del 8 de marzo de 2020, el último partido que se juega antes de la pandemia, antes que haya el encierro. 15 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo. No, claro. no va a haber apagón ese día, no creo. No, en el No Monumental. me no. pregunto, pues, porque es en la noche. No, pero no, por ahí no está. Ya no hay entradas, además, ¿no? No, está. ya las entradas se acabaron. O sea, este año la verdad que lo que ha generado la U en taquilla es impresionante. Además también, por ejemplo, en la Feria del Libro, por primera vez un equipo de fútbol tiene un stand, tiene presencia, ha generado que se publiquen 9 libros. Yo te iba a preguntar, Rubén, y antes de irnos, es Crónicas con Garra, de Rubén Marrufo. ¿Dónde lo pueden ubicar? En el stand 130 de la feria de Mesa Redonda, que es la editorial que ha publicado el libro. Bueno, felicitaciones y bueno, ya viene segunda parte, me imagino. Esperemos. Muy Hay que bien. asumir el reto. Si me pides este reto, lo asumo. Muy bien, Porque no sabía, te felicito. como puse en las redes sociales, crónicas nunca van a faltar porque garra sobra, ¿no? Así es. Así es, y va bien, felicitaciones. Y siempre fue periodista que escribe, tiene que escribir libros. Nos falta eso, Ricardo. Sí, sí. Escribir nuestro libro. ¿Ah? Así es, pero lo que yo, la primera... Te has quedado pegado no, al es que libro. me he quedado pegado porque, mira, casi somos de la misma época con Rubén. Claro. Entonces, la primera que encuentro que es, yo empecé gritando, vamos merengues. O sea, ese de Philip Butter, esa es la introducción de Philip, esa parte de Ya, Philip Butter. pero, bueno, los Phillies también somos casi de la Claro, misma época. claro. Entonces, era el grito tradicional, vamos O merengues. sea, ahí cuento, por ejemplo... Junto con el Hidal Leú y los claro, aplausos, y ¿no? cuando empieza a cantarse, la tradición de cantarse en el camarín, el Vamos Merengue, que ahora los equipos se arengan, antes salía a la cancha cantando Vamos Merengue, la primera fue el clásico del 26 de marzo del 88. Bueno, vemos quién va a disfrutar muchísimo esta noche del libro. Bien, muchas gracias. De eso se trata, a ¿no? Que Rubén disfruten los Marrufo. hinchas. Así es. Bueno, felicitaciones y las sabe Crónicas con Garra y lo puede comprar en la Feria del Libro. Bien, vamos a hacer una pausa, pero una fotografía. Como siempre, una fotografía. A ver, vamos con la fotografía. Esos son vendedores, si no me equivoco, de cassettes. Claro, esa debe ser la avenida Bancay. Los años seguramente. 80. Lo mejor de los cassettes,
te comprabas su cassette en blanco y hacías tu grabación con el ranking de la radio. Claro, pero ahí ya estaban ya listos para comprarlos, ¿no? No, Ya- pues pero lo tú mejor era dejabas- grabarlos, ¿no? Ah, claro. Tú dejabas la lista. Ahora te dan en USB. Ah, bueno, La ahora misma es fórmula, pero en USB, claro. Pero la de los cassettes, lo máximo, ¿eh? De Sin forma de duda. esa época. Claro. Aguantaban todos los cassettes. Sí. Así Muy es. bien. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Giselle Franco, cantante e hija de recordado Eduardo Franco, a propósito que los iracundos vuelven al Perú con nueva integrante. Así es. Volvemos. Pausa y volvemos. Las palmas arriba, vamos paisando. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la ves el viento la secará. Quiero matar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Bueno, sin lugar a dudas, pues Los Iracundos forma parte pues también de la historia musical de nuestro país. Creo que no hay zona del país de que no ha bailado, ¿no? Y ¿Verdad? nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda, Siempre ¿no? están presentes. Y yo siempre he contado que en el norte bailan muchísimo los iracundos. Y ahora está con nosotros Giselle Franco, ella es cantante e hija de recordado Eduardo Franco. Y bueno, y se suma a esa gira. ¿Cómo está, Giselle? Bienvenida. Muchas gracias, gracias a ustedes por la atención, por atenderme. Sí, la verdad que me sumo al grupo en una gira tour que me hacen de bienvenida y de acogerme en el grupo, ¿no? Y voy a cantar 4 temas. Un inédito que mi padre no llegó a grabar. Ser hija de Eduardo Franco es una tremenda responsabilidad, ¿no Mucha. es cierto? Porque el mundo hispano lo recuerda con Sí. mucho cariño de manera permanente. Sí. Yo no soy Giselle, yo soy la hija de... Claro. Ya. No, pero, o sea, pero has crecido Sí. oyendo su música. ¿Hay una canción favorita tuya? Sí. ¿Cuál es? Te lo pido de rodillas. Te lo pido rodillas. Me mata, me desangra. ¿Y tu papá que cantaba en casa, le gustaba cantar en casa con sus hijos? Componía. Componía. Cantaba poquito. No escuchaba música, ¿Ya? escuchaba radio, escuchaba mi música. Yo era muy pegada a él, muy pegada. Donde iba él, iba yo. ¿Ya? De esas niñas que son seguidoras de su papi. Yo era, todo curioseaba. Pone violines, todas esas cositas. ¿Y tú por qué crees que Los Iracundos pega tanto? Porque es una música, para mí es atemporal, ¿no? Es como que se la puedes escuchar ahora, dentro de 20 años. y Creo gusta. que pasa por ahí, que es atemporal y que están siempre, no pasa de moda, lo que está diciendo va a pasar continuamente. Ya. O sea, el desengaño, la chiquilina que va caminando por el bulevar. Son historias que te empiezo a contar una historia y termina en 2 minutos. Tú que eras tan apegada a tu papá, ¿cómo veías o qué momento era en el que dedicabais, se ponía a componer los temas? Y papá te podía componer, por ejemplo, lo que yo estoy contando siempre es que, por ejemplo, llegué al colegio un día y estaba abriendo para escribir y de repente tengo, o me voy o me quedo, me das todo o nada. Yo ya, otra vez me cayó el cuaderno. Porque era como continuamente escribir en cualquier lado donde O sea, la inspiración le venía en cualquier momento. le venía en cualquier momento. Igual él tenía una parte de la casa donde bajaba Ya. y se aislaba con un teclado y ahí se ponía a componer. Pero cuando iba a la parte de arriba a estar con mamá y con nosotros, le venía la inspiración y empezaba. ¿Puerto Montt lo compone él? Sí. Sí. Yo no era nacida, ¿Ya? pero sí lo componen, no se iba a llamar Puerto Montt. Ya. Hay una versión chilena que dice, qué estratega Eduardo Franco. No, no fue estrategia, porque ni siquiera sabía lo que era Puerto Montt. Vio que en el diario decía disturbios en Puerto Montt. ¿Y qué será Puerto Montt? Van al mapa. Y dice, un puerto. En vez de por amor, vamos a ponerle Puerto Montt. Y quedó. Perfecto. Esa es la historia. Perfecto, y es el himno de Puerto Montt, o sea... Y él no sabe, nunca conoció Puerto Montt. Nunca llegó. Nunca llegó a Puerto Montt. No conoció. Por eso no es una cosa muy... Yo le explicaba a la chica chilena, no, nunca conoció, ni yo conozco, nadie de mi familia conoce. Ajá. No, claro, no, pero curioso, ¿no? Porque tú lo pones la música y es el himno. Porque por amor, no le sonaba por amor, no me suena, decía, no me suena. Puerto Montt, va a Puerto Montt.
¿Y nunca hubo un reconocimiento de la Sí. población de Puerto Montt? No, yo no he tenido novedades de eso, tampoco he ondeado mucho porque no tenemos un perfil más bien. Recién ahora, con 53 años, me animé a subir un escenario. ¿Cómo te imagínate. animaste? No sé todavía, mañana te lo voy a contar. Pero porque fue una conversación con los integrantes y, Fue y como te una, dijeron, fue ¿por una qué no lo conver- haces? Porque el que managerea todo esto es Ya. Sebastián Velázquez, hijo Ya. del baterista que falleció hace poco en Ecuador, que era el íntimo amigo de mi papá, Juan Carlos Velázquez. Ya. Muy amigo de los Daltons y todos que van a tocar con nosotros. Pero tú ya has cantado ya en, Yo cantaba así. en un escenario... No, grande? no, jamás en mi vida. O sea, vas a debutar en Lima. Perdón, canté hace 2 meses en Uruguay, sí. ¿Ya? Y me fue bastante bien, gracias a Dios. Y ahora en Perú sí. Es en el Fue auditorio del colegio... en Guadalupe, el Colegio ¿no? Guadalupe. Ya. ¿Y cómo te sientes? Un poco nerviosa, bastante. ¿Nerviosa? Bueno, es normal ser nervioso, ¿ah? Sí, yo creo que si no están los nervios uno no es responsable. No siempre. Mira, nosotros tanto tiempo en televisión igual hay nervios, o sea, no... Es parte de la... El 3, 2, 1 a la... Sale. Ahí. ¿Y cuáles son los temas que vas a entonar mañana? Es como una sorpresita, pero te lo voy a contar, porque ya estamos ahí. ¿Ya? Ya. Me encantaría que vaya. Es un tema, únicamente un tema que mi padre lo canta con Silvana Di Lorenzo, Ya. pero no es de la autoría de papá. ¿Ya? Lo que pasa que es un tema que la discográfica quiso probar cómo quedaba Eduardo Franco con una cantante. Entonces se intercambiaron las cintas, pero no se llegaron a conocer ellos. Y yo voy a hacer como de Silvana Di Lorenzo y papá Ya, de claro. papá. Y dime, y Y otros temas más. el espectáculo es mañana, Mañana. en Lima, pero es parte de un tour que van a hacer en... Un tour de bienvenida a mí que nos acompañan los Dalton. ¿A dónde van a ir ustedes? Mañana vamos a Colegio Guadalupe. Vamos a Boyobamba Ya, el 27, ya, y el 28 Ica. ya. Ica es en, a ver, déjame que me acuerde, El domingo. el domingo, pero no me acuerdo dónde era, en la localidad. Bueno, es en Ica, ya saben, ya lo... Pero las entradas sí que están para la venta en Join. Enjoy. Joinas. Y nos acompañan en esta gira los Dalton. Ah, Sí. o sea que va a ser simpático, sobre todo el recuerdo, Sí, bueno, claro. me gustó. Y Pero- para mañana lo que tenemos es que le pedimos a los productores que por favor pusieran 2 por 1 para que se llenara. Ya. O sea, mañana es una función popular. Sí. Qué bueno. ¿Y vas a continuar con ellos haciendo más giras o es Ojalá que sí. o es algo excepcional? ¿Sabes? ¿Te gustaría? Me gustaría. Tengo que controlar los... Yo tengo el mismo tema que tenía papá. Papá tenía pánico escénico. Ah, Entraba y no miraba a nadie. Y ya después de la tercera canción se pero le tú iba. sabes que ese es un truco muy bueno, ¿no? Cuando entras a un sitio en realidad no mires a nadie. Pones un punto fijo Sí. y es, Ya me dijeron, pero y yo es lo no- mejor, te lo digo yo, o sea, es lo mejor cuando te enfrentas a un público que te están todos mirando. Sí, papá era... Yo lo veo ahora en los videos. Papá ya hace 34 años que falleció, ¿no? ¿Ya? Pero lo veo en los videos y sé que se mostraba muy tímido y yo me veo igual. Me da la misma timidez. Pero después que estoy cantando ya me aflojo un poquito. Miro a los chicos y me dicen, vamos, vamos, vamos. Está Porque es bien. mucha responsabilidad. Claro, porque además son músicos nuevos, una nueva generación, ¿te acuerdas que vinieron, no? Claro. Claro, porque como ya fallecen, eso es lo grande de Juano también. Papá fue el compositor de todas las obras, absolutamente todas. En su corta vida compuso 473 canciones. Tengo para elegir, pero elegí las más difíciles. Elegí la que papá no pudo cantar porque se murió. ¿verdad? Pero bueno, lo voy a hacer con todo el amor del mundo y que salga como salga, porque va a salir del corazón y sé que va a estar papá presente. Pero Juano dejó la batería con la consigna de que siga la música. Bueno, reiteremos la invitación para que Sí. estén mañana presentes en esta Por función favor. popular y las que se vienen también. Y gracias por recibirme, Ricardo y Paola. Bueno, muchas gracias a ti, más El bien. mañana 26 en Colegio Guadalupe y las entradas por Joines, Joinas. Joinas. 2 por 1 para, ¿cómo se llama? Me Colegio siento- Guadalupe. Para el Colegio Guadalupe. Bueno, ya saben, apoyar a Gisela Y a Ica, por favor. y a Ica y Moyobamba y sobre todo que se va a presentar primera vez en el Perú
Muchos aplausos para ellas y bueno, por supuesto que te vaya muy bien. Mucha suerte. gracias a ustedes por recibirme a esta hora de la noche y bueno, muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros antes de irnos del programa vamos a mostrar la última fotografía. Es del año 1963. Ajá. Mujercitas peruanas, desde como la obra, ¿no? De la obra, y que es producida por Panamericana Televisión, que antes era el Canal 13, y una miniserie adaptada pues a la realidad peruana con libretos de Juan Ureta Mil. En la foto está Gloria María Ureta como Joe, Elvira Travesí como la señora March, Regina Alcover como Meg, Liz Ureta como Amy y Marianela Alcover como Beth. Marianela, hermana también pues, De Regina. de Regina. No todas ellas, todas ellas son familiares pues, de ella, Marco. Claro, sin ¿No? duda. Sí, y tremendo, además tremendo grupo de mujeres, actrices, ¿no? No, muchas de ellas, pues creo que es Liz Elvira Travesí y sus hijas fueron a España, ¿no? Así es, ahí residieron durante gran parte de su vida. Muy bien, de esa manera pues nos despedimos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.